Me emociona profundamente participar en una nueva entrega del Premio Nacional de Periodismo CPB. Un premio de periodistas para periodistas, que siento muy cercano a mi corazón, pues mi padre, Enrique Santos Castillo, uno de los fundadores y primer presidente del CPB, lo impulsó desde su primera edición. No he conocido todavía, y por supuesto que los hijos no somos objetivos frente a los padres, pero no he conocido todavía a alguien con más olfato periodístico, con más sentido de la noticia y con más rigor periodístico que, como lo llamaban allá en el tiempo, don Enrique, que consagró 6 décadas de su vida a ese oficio como jefe de redacción y como editor del Tiempo. Por eso me emociona que a partir de este año, justamente cuando se cumple el próximo 12 de abril, un siglo de su nacimiento, el CPB exalte en su nombre a quienes aportan al desarrollo y al crecimiento del periodismo en Colombia. Creo que voy a chiviar a William, pero no puedo dejar de resaltar la afortunada coincidencia de que este año se premie a José Alejandro Cortés. José Alejo ocupó durante 40 años, la presidencia de Seguros Bolívar y desde ahí creó el primer premio de periodismo de Colombia, el Simón Bolívar. Además, ha sido una persona muy importante personalmente en mi vida. Confió en mí y me brindó todo su apoyo cuando hace muchos años creamos la Fundación Buen Gobierno y cuando decidí pasar del periodismo a la vida pública. Recuerdo que también hace todavía más años yo veía sus partidos de tenis, me sentaba a verlos. José Alejo era campeón nacional y yo le decía a mi papá que algún día quería ser como José Alejo Cortés. Y todavía quiero, José Alejo, porque usted resume en una sola persona la inteligencia de un gran empresario, el compromiso de un buen colombiano y los sentimientos de un excelente ser humano. De manera que muchas felicitaciones, José Alejo. Y hoy quiero dar las gracias al CPB como periodista, como presidente de la República, pero sobre todo como ciudadano, por mantener la vigencia de este premio. Son ya 35 años, preservando valores esenciales del periodismo, como la verdad, el rigor, la honestidad, el sentido de responsabilidad, la ética y, por supuesto, la irreverencia. Que sean muchos más. El periodismo colombiano tiene el talento, tiene la tradición y tiene el potencial para seguir evolucionando, acoplándose a las nuevas circunstancias, que no es fácil, y sobre todo para mantenerse y debe mantenerse relevante, cumpliendo su papel como vocero del ciudadano, como vigilante del poder. Pero no son pocos los retos que hay por delante, muchísimos. Por eso no quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacer algunas reflexiones sobre el ejercicio del periodismo en estos tiempos tan complejos. En estos meses he tenido la oportunidad de comentar con varios de ustedes un libro que escribió un señor que se llama Mark Thompson. Él fue director de la BBC durante 10 años y hoy es el presidente del New York Times. El libro se llama Enough Said. Tiene unas reflexiones muy interesantes sobre cómo se construye hoy, en medio de esa avalancha tecnológica, de los medios virtuales, de las redes sociales, cómo se construye la realidad en la que vivimos. Y Thompson desarrolla 2 conceptos.
Dos conceptos que hoy resultan esenciales para entender qué es lo que está pasando en el mundo, no solo en los medios, sino en Colombia, en toda la comunidad internacional. Dos conceptos. El lenguaje público importa. Y el segundo, las palabras correctas determinan el curso de los hechos. Un líder, un comentarista, un activista que use las palabras correctas y además tenga empatía y elocuencia, pueden no solo sacarle provecho al ánimo de la gente, sino darle forma a ese ánimo de la gente. Y esto puede ser para bien o para mal, para fomentar la paz, la concordia, la justicia, la tolerancia, la confianza, o para fomentar la división, la exclusión, los odios, la incertidumbre, las mismas guerras. Hoy alguien con acceso a un micrófono o una cámara dice una palabra, y en menos de un minuto está difundida y replicada en miles o millones de medios y redes virtuales, y sigue su camino como si tuviera vida propia. En la última visita que le hice al Santo Padre, iba caminando hacia la oficina del Santo Padre y me estaba acompañando un sacerdote, también argentino, y me dijo algo que resume el libro de Thompson y la razón de muchos de los problemas que hoy estamos viviendo en el mundo. Me dijo lo siguiente, me dijo: presidente, el problema es que el mundo está sintiendo más y pensando menos. Sintiendo más y pensando menos. Y no es casualidad tampoco que el diccionario de Oxford, que es como la academia de la lengua para la habla inglesa, escogiera el término posverdad como la palabra del año 2016. Posverdad. ¿Y qué es posverdad? Es la prevalencia de las emociones y de los prejuicios sobre los hechos, sobre la realidad, sobre la verdad verdadera. Hoy los ciudadanos, a la hora de tomar decisiones, están acudiendo más al corazón que a la cabeza. Por momentos parece que las emociones y las creencias personales le están ganando terreno a los argumentos, a la verdad y a los hechos objetivos. Y esa batalla es la que no podemos perder. Por supuesto, no vine a decirles cómo hacer periodismo, ni más faltaba, pero lo que sí quiero es invitarlos a no dejar de hacer el buen periodismo que los periodistas colombianos saben hacer. Un periodismo serio, argumentado, riguroso, responsable, ojo, constructivo. Un periodismo que rete al lector y lo invite a pensar. Un periodismo que no le haga el juego a la posverdad, sino que siga siendo el mejor aliado de la verdad. Y sin duda, como dice Thompson, el lenguaje público importa. Y los medios de comunicación, más que reflejar la realidad, a menudo crean esa realidad y le dan forma. Y esa es una inmensa responsabilidad. Y Colombia es un buen ejemplo de esto. Estamos viviendo, ustedes lo saben, los tiempos más esperanzadores de nuestra historia como nación. Pero al mismo tiempo estamos como adormecidos mientras eso ocurre.
en medio de un mundo que se debate entre conflictos, guerras y amenazas. Colombia es un oasis, es la mejor noticia, la única noticia de paz en todo el planeta. Y no lo dice Juan Manuel Santos, lo dijo el sábado pasado Kerry Kennedy, hija de Robert Kennedy, el asesinado Robert Kennedy, que vino aquí a Colombia, es una escritora, vino porque fue galardonada con la medalla al activismo social en la reciente cumbre de premios Nobel de Paz que organizó la Cámara de Comercio. Ella dijo: Colombia es un oasis de optimismo en medio de un desierto de destrucción. Algo similar nos dijeron cada uno de los laureados con el Premio Nobel de Paz que vinieron a acompañar a Colombia en su camino de construcción de paz y aprender, si es que algo les podemos enseñar de nuestras lecciones. En los últimos días, miles de guerrilleros se han concentrado en las zonas veredales transitorias y eso es un suceso verdaderamente histórico y muy esperanzador. Y lo digo con profundo respeto, los colombianos parece que no han visto lo que está sucediendo o lo han visto muy poco a través de los medios o no lo quieren ver. Esta misma mañana, varios medios difundieron una encuesta muy interesante de la firma Cifras y Conceptos, realizada en la primera semana de febrero. Y una de las preguntas que le hicieron a los grupos focales o a los entrevistados fue: ¿cuáles son las noticias más importantes que han escuchado últimamente? Califíquelas, nómbrelas. Pues bien, las personas recordaban la noticia de la liberación de Odín Sánchez, la captura de este personaje Otto Bula, la apertura de la temporada de toros, todo lo referente al mandatario de Estados Unidos. Incluso salió en las noticias una noticia sobre un marihuanódromo. Nadie mencionó que en Bogotá estaban reunidos por primera vez en la historia 30 premios Nobel de Paz que llegaron del mundo entero a inspirarnos y apoyarnos. Pero lo último que recordaban, la última noticia, y esto es increíble, era lo que estaba sucediendo con las FARC. Estaban trasladándose de las selvas, de las montañas, a través de los ríos, se estaban concentrando para entregar las armas y reincorporarse a la vida civil. Lo último que recordaban era ni más ni menos que el fin de una guerra después de 50 años. Después de 50 años. Nuestros soldados, nuestros héroes dándole la bienvenida, dándose la mano, abrazándose, cuidando a los guerrilleros que llegaban a las zonas para comenzar el proceso de reincorporación y desarme. Estos Nobel de Paz decían: esto es increíble. Los soldados y policías cuidando a sus antiguos enemigos. Guerrilleras que antes solo cargaban un fusil, llevaban sus bebés en los brazos. ¿Qué mayor símbolo puede haber del triunfo de la vida sobre la muerte? Ciudadanos aplaudiendo la llegada de los guerrilleros a las zonas. Y no los aplaudían por ser guerrilleros, sino por lo contrario, porque están dejando la guerra, porque le están apostando a la paz. Hoy estuve en un municipio en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, Valdivia, y me fui a una vereda, una vereda que se llama, se me olvidó el nombre de la vereda. Y entonces me acompañó el alcalde de Valdivia y me dijo: ¿usted sabe qué, presidente? ¿Y qué?
Aquí tengo los presidentes de las veredas aquí que estamos alrededor. La primera vez que viene un presidente en toda la historia a Valdivia, al municipio de Valdivia. Pero es la primera vez en la historia que los alcaldes, o en la historia reciente, que podemos venir a las veredas. Porque nosotros estábamos vetados, nosotros no podíamos como alcaldes salir de la cabecera municipal y visitar las veredas. El Frente 18 de las FARC no nos permitía. De manera que usted y yo estamos estrenando aquí una conversación con estos presidentes de las juntas de acción comunal. Y me senté a hablar con ellos. Siberia se llama la vereda, perdónenme. Y me senté a hablar con ellos y les dije, bueno, ¿qué están viendo? ¿Qué están sintiendo? Y una mujer se paró, una de las presidentes de la Junta de Acción Comunal, y me dijo, pues presidente, al principio miedo. Sentíamos tanto miedo que nos fuimos, 3 de nosotros, a perseguir a las FARC, al comandante del Frente 18, a preguntarle, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Quién nos va a cuidar? Y que el comandante le dijo, Marina, se llamaba Marina, Marina, devuélvase, que allá lo van a cuidar los generales del Ejército de Colombia. Esa experiencia que tuve hoy pues, le llega a uno al fondo del corazón. Y algo está pasando, en algo estamos fallando todos para que estas noticias de esperanza no calen en los colombianos. Contar las historias de ese nuevo país, destacar las noticias inspiradoras de paz, es también una tarea de los medios de comunicación. Por eso celebro y agradezco que este año, y con ocasión del fin del conflicto en nuestro país, el CPB reconozca el trabajo periodístico sobre la paz, porque también hay que reconocer que se ha hecho un trabajo, y muchos han hecho un trabajo maravilloso. Y no solo la paz da buenas noticias. Ayer mismo, en el primer foro de ANIF de Desarrollo de este año, todos los analistas concordaron que los momentos más difíciles de nuestra economía ya fueron superados, que las dificultades de los últimos 2 años se manejaron bien y que pasamos el bache. El año pasado tuvimos el peor fenómeno de la Niña de nuestra historia, un paro de los más largos también de nuestra historia, un paro camionero, una baja sustancial. El año pasado fue cuando más nos golpeó la baja del precio del petróleo. Eso aumentó la inflación, aumentó la devaluación, hubo una caída en las exportaciones y aún así crecimos cerca del 2%, seguimos generando empleo, fuimos con el Perú líderes de la región en todos los indicadores económicos y la revista El Economist escogió a Colombia como país del año. Y luego de ese año difícil, ahora estamos llegando a récords históricos de exportaciones de muchos productos, estamos avanzando como nunca en materia de infraestructura y el turismo está disparado, para solamente mencionar tres factores. Ayer tuvimos el indicador de confianza en el futuro del país, lo que los economistas llaman el riesgo país, o sea, el índice de confianza más alto de toda nuestra historia. Ayer llegamos a ese nivel de confianza. ¿Eso cómo se mide? ¿Cuánto pagan los inversionistas por nuestros bonos en los mercados externos? Y yo entiendo y aplaudo, por supuesto, que el periodismo mantenga siempre su capacidad crítica, y así debe ser, y de denuncia. Pero también es importante tener un elemento constructivo y ver cómo también se ayuda a generar ese espíritu constructivo. No hablo, por supuesto, que no de renunciar a contar noticias malas, ni de esconder nada, ni de callar nada. Claro que no. Hablo más bien de no resignarnos a vivir en un mundo, en un país en el que solo pasan cosas malas, cuando los hechos nos dan cuenta de otras cosas.
hay una legión, hay millones de colombianos trabajando por un mejor futuro, construyendo país, como para que nos concentremos únicamente en las noticias del atraco del día, de la golpiza del día. William decía la noticia de que un perro mordió a un hombre, o la intriga política del momento. Por supuesto que son noticias, pero no son las únicas. Hace unos días leí un gran artículo que apareció en un gran periódico que es El País de Madrid, El País de España, y nos hizo una recomendación que quiero retomar. Decía el artículo, y lo cito: muchos colombianos siguen empeñados en creer que su país no puede ser la buena noticia, como si no hubiesen tenido décadas de portadas trágicas. En estos días de muros infames, bien harían en derribar de una vez el de la intransigencia y la indiferencia, el único que puede impedir que la paz siga avanzando. Y a eso los invito, queridos periodistas, queridos colegas, a que juntos derribemos ese muro de intransigencia y de indiferencia, y a que juntos construyamos los puentes a la Colombia próspera y en paz que podemos y vamos a tener. Porque, repito, el lenguaje público importa, y eso no solo depende de quien habla en público, sino de ustedes, los medios, y de la forma de difundir, con o sin análisis, cada palabra. Porque las palabras, recordemos, no solo cuentan la realidad, las palabras también transforman esa realidad, la exaltan o la deforman. Y confiamos en ustedes, en los periodistas, para que nos sigan guiando en esta etapa única de nuestra vida como nación. En mi modesta parte los invito a reflexionar sobre estos temas. Son reflexiones que este buen libro de Thompson me ha generado y que es bueno que nos hagamos todos los periodistas y también quienes tenemos la responsabilidad de hablar del país. Por fortuna, siempre hay esperanza. Me gusta a mí mucho hablar de esa palabra, esperanza. Mientras existan instituciones como el Premio Nacional de Periodismo CPB, trabajos de calidad como los que se están premiando esta noche, los colombianos podemos estar seguros de que es posible contar con contenidos de calidad. Si mi papá estuviera aquí sentado, al lado de Belisario, y le preguntaran qué recomendación les daría, yo estoy seguro que les recomendaría un sano equilibrio entre buenas y malas noticias. No dejarse llevar por el síndrome de la chiva, rebelarse ante la dictadura de las encuestas y los ratings, y nunca olvidar la importancia de las instituciones democráticas, formales e informales, porque de ellas depende la libertad de prensa. Y Guillermo Cano, ¿qué nos diría? Nunca doblegarse ante el poder, no tenerle miedo al miedo, ser honesto y escribir lo que la conciencia diga. Y ustedes y su buen trabajo nos permiten pensar que en estos tiempos de posverdad y de algo nuevo, hechos alternativos, la verdad sigue teniendo en los periodistas a sus mayores adalides. Solo la verdad nos hará libres. Solo la verdad nos traerá esa paz. Muchas gracias.